Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a leer Hebreos capítulo número 5, versículo 11 al 14. Leamos juntos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos al Señor pidiéndole que nos ayude a crecer continuamente como una iglesia sana y que nos guarde de la apostasía. La palabra apostasía significa separarse del camino. Así que oremos a Dios. Dios y Padre, damos hoy infinitas gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida. A través de tu palabra conocimos y seguiremos conociendo quién eres tú, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú ayudes nuestra fe, Señor. Que nuestra fe no sea cimentada sobre los argumentos de los hombres o de nuestro propio corazón, sino que nosotros seamos argumentando, cimentando, edificando nuestra fe, Señor, y la iglesia misma sobre tus palabras, Señor, sobre la palabra que tú diste, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así, Señor, que ayúdanos para que nosotros no apostatemos en contra de la fe, que no nos separemos, que no nos apartemos de ti, Señor, sino que toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro espíritu y nuestra vida, Señor, sean arrodillados delante tuyo. Ayúdanos, Padre, para no abandonar el primer amor. Y si lo hemos hecho, por favor, ayúdanos a volver a Él, Dios bueno. Hoy pedimos que a través de mis labios, Señor, sea expresada la palabra con fidelidad, con honra hacia tu nombre, Señor, para edificación de la iglesia y salvación de los oyentes. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Por favor, tome asiento. Bueno, cuando uno quiere cumplir un cometido, cuando uno quiere llegar a una meta, uno se prepara para llegar a esa meta. Por ejemplo, un joven que está estudiando para volverse profesional en medicina, para que después lo llamen médico o galeno, esa persona no comienza su preparación en el primer semestre de la universidad, sino que hay muchas cosas que desde niño ya lo han venido formando, no como profesional necesariamente de la medicina, sino como persona, porque aunque va a ser profesional, necesita ser formado como individuo. Cuando un ejército va a conquistar otra nación, ellos no se preparan apenas dicen, vamos a conquistar. No, ellos han venido preparándose desde mucho antes, desde que eran reclutas, desde que no sabían nada, ni cómo coger el fusil, ni cómo desarmarlo. Desde ese entonces, ellos se han venido preparando para que cuando lleguen a la guerra sea más fácil que lo que tuvieron de entrenamiento. Y toda la vida es así. Una madre comienza a prepararse desde el mismo instante que comienza a gestarse su hijo o su hija en su vientre. Desde ahí comienza a cambiar su pensamiento, comienza a tener un sentido de pertenencia frente a esa criatura que va a venir al mundo. Cuando nace aquella criatura ya está preparada para recibirla y hacerla suya, porque vivió, fueron uno solo. Mantuvieron respirando, mantuvieron comiendo, donde ella iba, ahí estaba su hijo, su hija. Donde quiera que estaba, ya había un vínculo, había una relación. Así que ese fue el tiempo de la preparación para cuando naciera. ¿Usted se imagina cómo sería de desastrosa la crianza ante un niño si el niño no tuviera ese tiempo de gestación en el vientre, sino que apareciera de un momento a otro? Eso sería terrible. Entonces Dios permitió que hubiese una preparación para crear un lazo, un vínculo. Y no solamente para la mamá, sino también para el papá. Normalmente, los hombres comienzan a crear un vínculo hacia la mamá fuerte para protegerla. Pero detrás de ese anhelo
hay un anhelo mayor y es proteger la vida que viene. Así que comienza a desarrollarse una cantidad de cosas para preparar ese momento. Bien, de la misma manera la palabra nos está hablando, que nosotros hemos de estar preparados para el momento difícil. Cuando a nosotros nos hablan de guerra espiritual, nos imaginamos que vienen espíritus, uno dice, vamos a hacer guerra espiritual. Entonces todos nos imaginamos que hay una fila de demonios con pistolas listos a disparar a la iglesia y van a destruir la iglesia, ¿no? Y entonces están marchando ahí como soldados, vamos a hacer guerra espiritual. Y entonces nosotros comenzamos a llamar ángeles como si también estuviéramos enfilando otro ejército de ángeles y como que uno está ahí, entonces se va a preparar, ¿no? Antes de que yo conociera la palabra, incluso contábamos hasta 3. Y entonces uno le decía al diablo, diablo, y usted se va a ir cuando diga 3. Entonces yo decía, 1, y uno comenzaba a citar versículos bíblicos, 2, y seguía citando, y 3 se destruye, y se iba. Pero no funciona así. Nunca en la Biblia dice así. Nunca. No lo dice. Entonces, ¿cuál es la guerra espiritual que nosotros tenemos? Bien, nosotros hemos sido fundamentados sobre el Evangelio, que tiene todo el fundamento en las palabras que salieron de Cristo Jesús. Así que nuestra guerra espiritual es permanecer en las palabras que Cristo dio. Mire lo que le está escribiendo el autor, el escritor de Hebreos a los hebreos. Dice en el versículo número 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Él viene hablando acerca de que de que Melquisedec es tipo de Jesús. Es decir, que al conocer la historia de Melquisedec estamos conociendo un poco la historia de Jesús. Y dice, y difícil de explicar. Pero él dice que es difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, que esta iglesia o este grupo de personas se han hecho difícil de entendimiento. No entienden fácilmente. Recuerde que el entendimiento hacia la palabra no requiere ser intelectual. Entonces hay personas que uno, por ejemplo, los invita al seminario y dicen, no, yo ya estoy muy viejo, yo ya soy muy lento de cabeza. No, perdóneme, pero es que el estudio bíblico no es de usted tener intelecto, porque es para el entendimiento espiritual, no académico. Bueno, también depende de que el maestro lo haga de esa manera, ¿no? Porque si lo sube a la altura de una academia, pues no sirve. Tenemos que enseñar de una manera sencilla, como Jesús enseñaba. No hay que complicarlo, sino de una manera amable. Pero también la palabra dice que en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, entonces viene una pregunta a nuestra vida. ¿Toda la iglesia debe ser maestra? O sea, ¿toda la iglesia tiene un llamado a la maestría? Pues nosotros debemos entender que Dios constituyó a unos maestros. Pero toda la iglesia debe estar en la capacidad de enseñar lo que sabe acerca de su fe. Por ejemplo, ¿usted sabe que Cristo lo salvó? Bueno, usted debería tener la capacidad de explicar por qué es verdad que Cristo lo salvó. Y de esa manera usted va a anunciar el Evangelio. Porque no podemos predicarle a alguien, venga, conozca a Jesús y después decirle qué. Ay, pero venga a los seminarios que allá sí le explican bien. No. Si usted vive la salvación, usted podrá explicar la salvación. Así que hemos de madurar en ello. Ahora, otras más cosas y muchísimas más sabemos acerca de la vida de fe. Por ejemplo, sabemos que la oración Dios la escucha, ¿verdad? Que la oración del justo puede mucho. Hemos de poder explicar por qué la oración del justo puede mucho. ¿Por qué yo soy justo? Y muchas cosas más. Que un demonio sale por el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús nosotros nos congregamos, que en el nombre de Jesús se bautiza, y poder explicar cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque nacemos de una base. Yo ya lo hice. Entonces yo lo puedo explicar. Pero le está diciendo a los hebreos que no, ellos no tienen esa capacidad. Porque se han hecho tardos para oír. Y dice, versículo 12 nuevamente, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando habla de los primeros rudimentos, rudimento significa bases, sobre lo que se va a edificar las demás cosas. Por ejemplo, nosotros despreciamos la primaria, pero sin la primaria no habría secundaria. Sin primaria nunca habría universidad. Usted podría imaginarse a alguien que quiere ser profesional entrando a primer semestre y le digan 1 más 1. ¿1 más 1? ¿Qué es eso? No, pues para ninguna carrera serviría. Por favor, lean conmigo. ¿Lean? ¿Qué es leer? Es muy valiosa la enseñanza primaria, porque es la que causa los fundamentos para edificar un edificio. Y aquí está diciendo que toca como niños otra vez, como la leche. Entonces imagínese que usted llega a la universidad en primer semestre y el profesor dice, bueno, para que usted entienda vamos a comenzar. La M con la A, ma. Y usted imagínese estar pagando 5 millones, 6 millones, 8 millones para aprender la M con la A. Entonces, claro, este escritor le está diciendo a ellos, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, hay que enseñarles lo básico, lo primario, lo elemental, lo fundamental. Y dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Está diciendo dos palabras importantes. Es inexperto. ¿En qué? En la justicia. Quiere decir que no puede discernir entre el bien y el mal. Entonces son aquellas personas que llevan un tiempo en el Evangelio y, claro, no han podido crecer porque se han hecho tardos, porque se han inventado miles de pretextos y todo ello para poder crecer en el Evangelio. Porque lo normal en el Evangelio es crecer. No es solamente decir, soy salvo, ahora sé orar y amén, se acabó la carrera de la fe. No, hay más, hay mucho más. Eso tan solo es uno de los fundamentos, uno de los principios. Pero entonces, como no hay la madurez, entonces la iglesia comienza, claro, ayer leí un título en un mural que decía, no es difícil tener fe, lo difícil es pensar. Entonces, claro, obviamente es un sarcasmo frente a las personas que están siguiendo a Dios. Están diciendo que los que no siguen a Dios o seguimos a Dios, no pensamos. Y entonces yo lo completé en mi mente y dije, pensándolo bien, es más difícil tener fe. Claro que sí. ¿Porque no se ha dado cuenta por qué se extravía la iglesia? Por pereza. No, por pereza. Claro, también por falta de fe, pero por pereza. ¿Por qué por pereza? Sabemos que el fundamento está en la palabra de Dios. Todos lo sabemos, ¿verdad? El fundamento está en la palabra de Dios. Pero le aseguro que habemos personas aquí presentes que llevamos más de 10 años en el Evangelio. Y si hiciéramos una pequeña encuesta de cuántos hemos leído la Biblia completa, le cuento que nos iría no muy bien, no muy bien. Y eso es triste para la iglesia. Porque la iglesia habríamos de conocer la palabra desde el principio hasta el final, pues en ella está fundamentada nuestra vida de fe. Porque si no conocemos la palabra, sino solamente los salmitos y los proverbitos, pues nosotros no estamos conociendo la vida de fe completa. Porque conociendo solamente los salmos y los proverbios, estamos conociendo a Dios de una manera velada. Hemos de buscar las palabras del Salvador y ver cómo esas palabras se confirman alrededor de toda la Biblia. Debiendo ya ser maestros, entonces nosotros debemos atesorar la palabra que Dios nos ha dado. No sirve solamente saber, porque es muy fácil, ¿no? Uno va en la calle y le va a predicar a alguien y uno normalmente tiene un vicio maluco y es pensar que uno sabe más que el otro. Siempre. Uno se acerca a los otros ¿y usted se leyó la Biblia? Y entonces los que han estudiado la voluntad de Dios salen, yo no sé por qué siempre salen con ese tema. Yo pensé que era mentira que la gente salía con ese tema, pero aquí lo he vivido y sí. No haga eso, por favor. Salen y, ¿usted cree que Adán y Eva fueron la primera pareja? Ay. ¿Y eso qué? ¿Será que se van a perder si no saben eso? No, eso no.
no tiene mayor relevancia en la vida primaria de la fe. No lo tiene. Habríamos de poder hablar de Jesús, habríamos de poder hablar de todas las palabras que salieron de su boca, de cómo por sus palabras fueron los hombres acercándose a Dios, de cómo por las palabras de Jesús usted y yo podemos acercarnos tranquilamente y con todo gozo y toda tranquilidad. Pero como no conocemos la Biblia y lo único que conocemos es lo que nos han enseñado en el seminario y lo poco que captamos de cada domingo en la enseñanza, entonces no nos queda más que recurrir a lo que nos han enseñado 1, 2 y 3 veces. Y entonces el evangelio se vuelve vacío, porque se vuelve una repetición. Por ejemplo, a usted le dicen 9 por 9, y usted 81. Bueno, habrán otros que 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9, por 9, 81. Pero y si le preguntan, bueno, ¿y por qué 9 por 9 es 81? 9 por 9 es 81 y punto. Así se comienza a construir la vida de fe. No, Cristo te salvó, ¿y por qué? Eso es lo que dice, crea en Jesús y Él lo salvó, ya. No, ¿por qué? Ore, ¿pero por qué oro? Ah, porque eso es bueno, la oración del justo será oída, ahí dice la Biblia. Congreguémonos, ¿pero por qué? No, porque si no se congrega, pues por lo menos en mi caso mi papá me pone bravo, entonces me toca ir a la iglesia. Ah, ya. ¿Y usted por qué congrega? No, pues porque si no me congrego me va mal en el negocio esta semana, entonces pues por eso me congrego, porque ay, no, eso es una bendición, me va mal en todo, entonces me congrego. No, hemos de edificar la fe bien, y tras de ello que se comienzan a levantar misticismos. Entonces vamos a orar, y el pastor pasó soplándole a todos en la frente, y como no se dieron cuenta, y como tenía mentolada la boca, pues todos dicen, ay, el Espíritu de Dios me está tocando, Dios bueno, gracias. Y entonces sale contándole a la gente que siempre que se manifiesta el Espíritu Santo, tiene que sentir un vientecito. Pero ¿por qué se comienzan a levantar todas esas cosas? Porque no se conoce la palabra de Dios. Para esta época incluso hay iglesias que están quemando papelitos en el fuego allá. Acá coloque todas sus ataduras, sus maldiciones y las meten en el fuego. Y Dios es fuego consumidor, Dios consume todas las maldiciones. ¿Y por qué terminan haciendo eso? Porque no vamos a la palabra. Entonces, en vez de hacernos maestros, nos hemos hecho peor que niños. ¿Usted ha visto que un niño no sabe cómo usar las cosas? Que sí, el niño ya tiene vida y sabe quién es papá y quién es mamá. Muy bien. Pero entonces comienza a meterle los dedos a la toma y todo el mundo enseñándole, ay, cierto, coge los lápices y raya todas las paredes y mamá, mira, y el feliz, ¿no? Pero por favor, ¿cierto? Y los niños piensan que la comida también sirve para jugar, entonces, si usted les regala el juego donde ponen la cara y se untan de ponqué, ellos son contentos porque ellos piensan que es así, pero son niños y ellos se están dejando formar, o mejor, el deber de los mayores es formarlos. Así que la Biblia cuando está diciendo, porque debiendo ser ya maestros, está hablando de madurez. La iglesia necesita madurar. Y por supuesto que eso es responsabilidad desde el que está llevando el púlpito o los que están llevando el púlpito en adelante. Claro que sí. Si una iglesia no madura, es responsabilidad de los que están predicando desde el púlpito. Es responsabilidad de los que están enseñando en las aulas. Es responsabilidad de los que están enseñando en los grupos. Es responsabilidad de los padres que están enseñando en las casas. Porque hay una guerra que llevar. Dice el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice, tienen los sentidos ¿qué? Espirituales. ¿Ejercitados en qué? En el bien y en el mal. O sea que tienen la capacidad de juzgar entre lo que es bueno y es malo. Eso se llama sabiduría. Eso se llama justo juicio. ¿De dónde viene ello? De la palabra de Dios. Nosotros no podemos volvernos religiosos. Y volvernos religiosos nos volvemos de la siguiente manera, creyéndole a todo al que está hablando enfrente. Hemos de ser juiciosos y lo que nos prediquen cada domingo, cada momento que recibimos enseñanza, escribir. Y ir a mirar si está en la palabra lo que nos dijo.
Y ir a mirar si lo que nos dijo el texto que extrajo tiene que ver con lo demás que estaba hablando. Y no que acomodó palabras para podernos dar una enseñanza X. Sino que nosotros debemos ser temerosos de Dios. Amar el espíritu que Dios le ha dado a usted. Dios le ha dado el bien más preciado a usted y es su espíritu. Y nadie lo va a cuidar como usted mismo lo cuida. Nadie va a clamar por su espíritu como usted clama por su espíritu. Nadie va a dejar pastorear su espíritu como usted lo puede permitir pastorear. Nadie será pastoreado obligadamente. Dios ha de venir a pastorear a aquellos que dicen, Señor, pastoréame, Señor, enséñame. Pero el maestro no puede pastorear, Dios no puede pastorear. Nuestro Señor no nos puede pastorear. Si Él está en esta fanegada de pasto, en esta porción de tierra, y las ovejas están por allá en otra, no puede pastorearlos. Hemos de venir a sus delicados pastos para que Él nos pastoree, para que Él nos enseñe. No podemos permanecer siempre siendo una iglesia inmadura. Tenemos que crecer. Cada uno debemos crecer. Lucas capítulo 14 habla de algo bien chévere. El Señor hizo un milagro en día de reposo. Y entonces Él comienza a tirarles unas perlitas allí a las personas, ¿no? Y Él estaba invitado a una cena. Y entonces cuando vio que comenzaron a sentarse en las primeras sillas, Él les comienza a decir, cuando ustedes lleguen a una invitación, no se sienten en las primeras sillas, no sea que llegue uno mejor, uno más digno, y lo hagan usted hacer atrás y al digno adelante. Claro, todos estaban escogiendo las primeras sillas. ¿Quién no? Jesús. ¿Y quién era el digno de estar en las primeras sillas? Él. Pero Él les estaba diciendo, porque a Él no le importaba sentarse en las primeras sillas ahí. Él va a tener la primera silla allá. Entonces Él, ok, busquen las primeras sillas, pero cuidado. Porque llegará el tiempo final, cuando el Padre le dará el lugar al que lo merece. Y entonces dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Él se sentará en la silla, en la mejor silla, porque Él es el más digno. Y bueno, luego les da otra perla y les dice que hay un hombre que hace una fiesta y que está invitando a todos a una cena, pero entonces todos comienzan, no, yo no puedo, no, déjame así. Yo no puedo ir a esa cena, me acabé de casar, otros no, tengo mis negocios y etcétera. El Señor dice en esa parábola que entonces el Señor que mandó a organizar la cena, mandó a llamar, le dijo al siervo, llame a todos los que encuentre en la calle. Y fue y los llamó. Y el siervo le dice, Señor, todavía hay espacio, vaya y force a algunos a venir. ¿Qué está diciendo? Que en el reino de los cielos, el Señor, a los que lo despreciaron, no participarán de la cena. Pero a los que todo el mundo menospreció, pero que lo amaron a Él, esos participarán. Y que Él incluso hará todo lo posible porque los menos dignos entren. Y entonces Él sigue lanzando ahí píldoras, ¿no? Y luego llega al versículo 25 y dice, grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es una palabra súper conocida, ¿verdad? El que quiera seguir al Señor debe aborrecer. ¡Guau! Dura esta palabra. Imagínese, usted tiene a sus papás al lado, a sus hijos al lado, a su mujer al lado, a su esposo al lado. Y el Señor Jesucristo está diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nosotros estamos hablando de que el escritor de Hebreos le dijo a los hebreos que ellos deberían ya ser maestros.
Pero si son maestros es porque fueron enseñados. ¿Enseñados por quién? Por Jesús. Y nosotros somos discípulos de Jesús. Mateo capítulo 28 dice que vayan a todos los lugares haciendo discípulos, ¿qué? Enseñándoles que guarden todas las palabras que yo les he dicho. Así que si nosotros nos queremos hacer discípulos, debemos aprender de Él para después ir a enseñar de Él. Pero para eso es necesario una cosa, ¿qué? Aborrecer a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, o sea, aborrecerse a sí mismo. ¿Qué significa aborrecerse? No significa que usted se mire al espejo y... ¿sí? Y que usted esté mirando al espejo y llegó su hermano, preciso su hermano, y usted... ¡uy, peor! ¿Sí? No, sino que aborrecer, ¿qué quiere decir? Menospreciar. ¿Qué significa menospreciar? Quitar valor. Es decir, que nosotros le demos el mayor valor ¿a quién? A Jesús. Claro que es importante la oración por la iglesia, pero la iglesia no va a madurar a punta de solamente oración. Es necesario orar y dedicarnos a la palabra. Orar y dedicarnos a la palabra. Hay algunos perezositos que usted los identifica en los grupos. Son aquellas personas que ya llevan un tiempo considerable en el Evangelio y en los grupos comienzan a hacer preguntas capciosas. Perdóneme si hay alguno acá, ¿no? Perdón. Yo sé que hay, pero perdóneme. Entonces hacen preguntas capciosas. Y ojalá usted les conteste como yo a veces les contesto. Yo digo, lea la Biblia o espérese un ratico y llegamos allá. Y no, ellos como que se desesperan y quieren que uno les conteste todo. Ah, pero ¿y por qué no van y buscan en la palabra? Porque están acostumbrados a que cada vez que tiene sed, venga otro y les compre el agua. Pero en Isaías dice que vengan y compren de mí gratuitamente. El que tenga sed, yo le daré agua. Pero si usted sigue dependiendo de otra persona para que siempre le explique y usted no va a la palabra para usted madurar, pues siempre será como un niño. Eso es como el señor que tiene 40 años y nunca ha salido de la casa a vivir solo. Y todavía está diciendo, mamá, no se preocupe, un día me voy a ir de la casa. Pues puede que no vaya a pasar nunca, porque hasta el día de los 40 años, ¿qué sigue siendo? Un niño. Y se comporta como un niño. ¿Un niño usted lo ve preocupado por lavar la loza, por lavar la ropa? No, ¿verdad? Entonces estas personas que no han tenido la oportunidad de madurar, ¿cómo viven en la casa? Como un niño. No viven preocupados por lavar la ropa, por lavar la loza. Nada. Necesitan madurar. ¿Sí? No vaya a utilizar ese pedazo de la predica para hacer justicia en la casa, ¿no? Amén el favor. Sino que estoy hablando de madurar. Entonces cuando uno sale de la casa y llega ya a su propia casa, uno comienza a cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Porque comienza ¿a qué? A ejercitarse. Entonces ya uno sabe que hay que arreglar, ya uno sabe que hay que tener en orden, ya uno sabe que si uno no hace orden, pues todo será una posilga. Y al cabo del tiempo, ¿qué valora? Al que estaba haciendo esa labor. Pero ahora ¿qué? Tiene hijos y ahora ¿qué comienza? A enseñarles. Hágame un favor y ay, me sueno como mi mamá. Hágame el favor y ordene. Está madurando, está creciendo. Pero lo mismo debe ocurrir en la iglesia. Y entonces dice el Señor lo siguiente acá, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y nosotros sé que hemos crecido como iglesia con una frase que es dar la vida por la vida. Y dar la vida pensamos que es solamente morir por Cristo. Es decir, que me peguen un balazo si me dicen que niegue a Jesús. No, no lo niego. ¡Bum! Y muero. Pensamos que morir a nosotros mismos es solamente ir y predicar. Pero ¿sabe? Morir a nosotros mismos, tomar la cruz, también significa que usted dedique su tiempo para prepararse en la palabra, para leer la palabra, porque de allí depende la vida para su espíritu. Eso también es morir, porque usted tiene que negarse a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus hermanos, a su trabajo, a su estudio. Eso también es morir. Morirse a salir a disfrutar una tarde. Porque nosotros siempre parecemos letrero de tienda. Hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí.
Hoy no, mañana sí. Se acabó este año y este año que viene, sí, son 365 oportunidades que tengo. Y cuando va por allá a mitad de año, bueno, todavía me queda mitad de año otra vez y pasa el tiempo. No, hemos de dar la vida. Dar la vida, amando ese espíritu, madurando. ¿Sabe cuál es el problema de que no maduremos? El siguiente ejemplo que pone el Señor. 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué necesita hacer con la torre? Acabarla, ¿cierto? Ahora yo le pregunto, ¿cuál es su torre? ¿Cuál cree que es su torre? Su vida. Su vida. Jesús viene hablando de dar la vida por él, de llevar la cruz. Y mire lo que está diciendo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué es lo que necesitamos para acabar de edificar esta torre que Dios nos ha mandado? Morir. Negarnos a nosotros mismos. Porque si otro hace ese esfuerzo, está edificando la torre de ese otro. Pero cada uno tenemos que edificar esta torre, la vida que Cristo me ha dado. Porque recuerde, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La salvación ya se la dio Dios, la edificación es con su esfuerzo. Hemos de negarnos para edificarnos, o el que está a su lado va a edificar su vida. No, Dios ha considerado maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores para la edificación de la iglesia, pero son solamente guías. Y dice el versículo número 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Ah, ¿no usted que era cristiano? Claro, ¿por qué? Porque se hizo niño. ¿Usted ha visto un niño cuando va al trabajo? ¿Cómo es los primeros días? Y él está porque todo el mundo lo está consintiendo, ¿no? Deje que pase 5 horas. Y ya los compañeros de trabajo comienzan, vaya papito donde su mamá, vaya. Vaya, ¿cierto? Y el niño entonces ya el siguiente día que va, ¿qué ocurre? Papi, ya no quiero ir, porque ya no le ponen la misma atención. Porque no ha madurado, porque es un niño. Porque no está preparado para esa jornada. Entonces, ¿qué termina? Desertando de la vida. En ese ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa en la iglesia. Si usted no madura, usted terminará desertando de la vida de fe. Y entonces, ¿qué hará? ¿Qué harán sus enemigos? Iba a edificar un castillo y mire, le quedó grande. ¿Por qué? Porque usted no edificó como el Señor. ¿Qué dice? ¿Qué hombre que va a edificar no se sienta y hace primero cuentas para mirar qué le hace falta? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo que es necesario para poder edificar? Abandonarlo todo. Iglesia, escuche, para edificar su casa, su edificio en Cristo, es necesario abandonarlo todo. Eso es lo que nos hace falta para edificar. Y sigue diciendo el versículo número 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Rara esa última, ¿cierto? Porque habla de un rey y habla de otro rey. Pues simple, ese primer rey es usted. Usted es el que quiere edificar reino, ¿cierto? Yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. Usted quiere edificar su casa, quiere edificar su reino. Pero acá hay un rey más poderoso. ¿Cuál es? Jesús. Él es el que viene con 20,000. Entonces nosotros hemos de ser sabios. ¿Y qué hacemos con él? Las paces. Y nos dejamos vencer. Y cuando un rey se deja vencer ante otro rey, ¿qué le está diciendo?
Yo le sirvo ahora a usted. Por eso Jesús es ¿qué? Rey de reyes. Claro, usted es el que gobierna su vida, claro. Usted es el que la administra, claro que sí. Pero nosotros, la iglesia, somos los que nos hemos arrodillado y le hemos dicho, Señor Jesús, gobierna mi vida. Sé el Rey de reyes. Yo seré tu siervo. ¿Recuerda cuando Salomón fue rey? ¿Qué hicieron los demás reyes? No osaron hacerle guerra, sino que vinieron, ellos seguían siendo reyes, pero Salomón era su rey. O sea que Salomón vendría a ser tipo de Jesús, porque él también era ¿qué? Rey de reyes. Y ya cuando tenían muchísimo se convertían como un César, un emperador. Claro que sí, que Jesús impere en nuestra vida. Y si no hacemos esto de abandonarnos, no edificaremos ni la iglesia, ni a nosotros mismos que somos el principio de la iglesia, sino que nosotros tendremos que ser piedras vivas. Mire conmigo por favor un ejemplo en Segunda de Crónicas capítulo 26. Segunda de Crónicas capítulo número 26. Hay un tema con la madurez. La madurez no se adquiere y se queda. ¿Sabía que la madurez se puede perder? La madurez se puede perder. Porque comienza uno a creer que ya sabe, que ya maneja todo, y entonces se pierde la madurez y comienza a actuar como actuaba antes. Mire esta historia tan chévere. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Cuénteme si usted pondría o elegiría de presidente a un joven de 16 años. ¿Lo elegiría? ¿No? ¿Usted pondría a su hijo a reinar en su casa? Y escuchan jóvenes. Versículo 2. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Usted qué opina de ese rey? 16 años, pero ¿cómo le fue? De maravilla, ¿cierto? Su reino se extendió a sus
guerreros, les logró hacer buenas armas, incluso tenía ingenieros, gente sabia para que construyeran nuevas máquinas. Y hasta que se hizo ¿qué? Poderoso. Un hombre muy pilo. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Qué ocurrió con este hombre? Se hizo poderoso, y ahora ¿qué? Se engrandeció y entró al templo diciendo, yo puedo hacer lo que quiera en el templo. ¿Quién se le puso enfrente? A Azarías. ¿Usted recuerda que a Azarías lo habían nombrado antes? ¿No? ¿Recuerda que habían nombrado a Zacarías, versículo 5? Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Quién le ayudó a este rey? Recuerde quién era Zacarías. ¿Quién le ayudó a este rey a ser tan pilo? Zacarías. Por eso dice acá claramente, en los días de Zacarías. Pero aquí ya no aparece Zacarías, sino que aparece ¿quién? Azarías. Quiere decir que este hombre dijo, ya ni siquiera está mi mentor. O sea que ahora he de hacer ¿qué? Lo que yo quiera, porque yo soy mire, Dios está conmigo, que todo lo que yo haga, ¿cómo está? Bien. ¿Qué se le había olvidado discernir? Entre lo bueno y lo malo. Versículo número 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Lo avergonzó. ¿Sabe por qué? Porque aunque él fue buen rey, nunca maduró, nunca se hizo maestro. ¿Cuál fue una de las bondades de David como rey? Que siempre llevó al pueblo ¿a qué? A buscar a Dios. ¿Sabe qué ocurre cuando el pueblo no madura? Vienen las fábulas, vienen los misticismos, los sueños que comienzan a enredar la iglesia y a hacernos apartar. Comienzan a venir todas las cosas que nos separan de Dios. Y entonces nos perderemos. Porque no hay quien enseñe, no hay escriba, no hay docto, no hay profeta, no hay pastores. Porque tal vez solamente ponemos la confianza en un hombre, en vez de poner la confianza en Dios y clamar porque su Espíritu esté en nosotros para que nosotros podamos guiar la iglesia. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo está edificando ese castillo? ¿Cómo está edificando esa casa? Esa casa, su vida. ¿O ya paró la edificación? Puso los cimientos, la primera plancha y acabó. ¿Cómo está edificando su casa? Cuando venga el rey, ¿qué encontrará? ¿Un gran edificio para él? ¿O simplemente una plancha donde está el fundamento y ya? ¿Cómo está edificando su vida? Y en la suma de todas las respuestas es cómo se está edificando esta iglesia. Así que si la iglesia está flaqueando en algo, no es culpa de uno. Todos. Pero si la iglesia está siendo exitosa en algo, no es culpa de uno. Es culpa de todos. Porque todos somos uno solo. Porque todos edificamos ese gran edificio. Mire si necesitamos maestros. Primera de Corintios capítulo 13, por favor, versículo 11.
dice Pablo a los Corintios, cuando yo era niño, ¿ya lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Bien, leamos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué es lo normal? Crecer. ¿O usted todavía piensa como niño? Hay cosas que uno pensaba de niño, ¿no? Pero ya cuando crece dice, no, la cosa no era así. ¿Cierto? Algunos pensaban que iban a tener una casa de, algunas mujeres pensaban que iban a tener una casa de princesas. Y que iba a llegar el príncipe. Pero cuando crecieron ya piensan diferente. Y dicen, no, no hay casa de princesas. Ni príncipe. Bueno, hay algunas que sí tienen esa fortuna de tener un príncipe en su casa. No hay castillo, pero tienen un príncipe y hace de su lecho todo un castillo. Pero ya piensan diferente, ¿no? Ya piensan más real. Ya saben que si quieren tener un castillo eso cuesta. Que no es pedírselo al niño Dios y llegará. No, eso cuesta trasnocho, cuesta esfuerzo, cuesta trabajo. Y valoran todo lo que llega a su casa. 1,000 pesos, 5,000, 10,000, 50. Lo valoran porque quieren construir ese castillo, ese hogar que soñaron de niñas. Pero cuando eran niñas le regalaban y, papi, yo quiero esa chaqueta, porque no sabía, no había madurado. Mi hermana un día le dijo a mi papá, miró el periódico y vio la foto de una gran casa y dijo, papi, ¿por qué no la compré y nos vamos a ir allá? Y mi papá, bueno, mi amor, por no romperle los sueños, no, bueno, mi amor. Y apenas volteó, mire, negra, mire lo que vale. Claro, ahora mi hermano hoy en día ya mira el periódico y la casa esa grande que ella miraba ya, ok. Porque con sus recursos, ¿no? Y así, ha madurado. Lo mismo pasa en la vida de fe. No, yo quiero tener la iglesia más poderosa que hay sobre Kennedy. Claro, eso demanda esfuerzo, demanda oración, demanda preparación, demanda salir a publicar el evangelio, demanda madurar, demanda crecer, demanda ayudar a mi hermano, amar al que ya está, porque si no amo al que está, ¿cómo amaré al que no está? Requiere tener una iglesia madura. Pastor, yo quisiera que la iglesia infantil tuviera mejores maestros. Bueno, yo también. Pero los que están los amo, porque usted que tal vez podría ser mejor no quiere. Así que vamos a hacerlo todos. Para tener una mejor iglesia más madura, todos tenemos que dar vida. Cada uno tenemos que dar de nosotros, morir a nosotros, hacernos a un lado nuestros privilegios y dedicarnos a Dios. Dedicarnos a su obra y entonces lograremos edificar una iglesia fuerte, una iglesia que no teme cuando llegan fábulas, una iglesia que no teme a cualquier conocimiento, sino que se enfrenta porque la palabra vive en ellos, porque la palabra se ha ejercitado, una iglesia que dobla rodilla para que el Espíritu lo llene y no que solamente con 5 minutos dice Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, el Señor no me llenó, ay, se van aburridos. No, sino una iglesia poderosa, que ora de día y de noche. El Señor Jesucristo fue al monte y oró toda la noche para escoger a 12 gatos que fueran sus discípulos. Y por esas 2 valiosas personas, por esas 12, ahora el Evangelio ha llegado hasta nuestra mesa. Pero ellos tuvieron que también dar la vida y también se prepararon. Pablo cuando recibió al Señor Jesucristo, cuando creyó en Él, cuando vivió para Él, se apartó y comenzó a prepararse en la palabra para después ser ese Pablo poderoso que usted y yo conocemos. Priscila y Aquila no eran los super hiper megapóstoles, en ningún lugar los nombran como hiper megapóstoles, como los nombrados, no. Pero ellos tomaron a uno que fue grandote como apóstol, a Apolos. Ellos se prepararon y le llevaron la palabra a Apolos. Y luego Apolos fue adiestrado en el Evangelio y predicó con más poder y con más energía, con más deseo y con el poder del Espíritu Santo en él, porque no lo conocía. Para ser una iglesia fuerte, para ser una iglesia madura, tenemos que morir, negarnos a nosotros mismos. Y créame, no es difícil, es cuestión de tomar decisiones. Cuestión de tomar decisiones. Es simple, cuando usted ama algo, usted da lo que sea. Y perdóneme, pero necesitamos crecer como iglesia.
Usted tiene todo para ser maestro en la iglesia, para ayudar a su hermano a crecer. Los jóvenes, acá hay jóvenes que, Dios mío, Dios me ha permitido conocerlo y tienen palabra, pero esa palabra herve en sus corazones. Pero no se han dado la oportunidad a estos jóvenes de salir a darla, de hablar al menos en su casa, en su familia. No es difícil, jóvenes. Yo lo hice también de joven. Yo conocí al Señor siendo joven. Es cuestión de tomar una decisión. Los adultos, aquellos adultos muy juiciosos con la palabra, hemos de hacerlo para hacer una iglesia poderosa, para hacer una iglesia que lleva la palabra. Así que nosotros ya no pensamos como niños. Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo número 3. Primera carta a Timoteo, capítulo número 3. Versículo número 6. Dice, Pablo le está diciendo a Timoteo que escoja obispos, que ponga obispos. Pero él le dice en el versículo número 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Recuerda lo que le pasó al rey? ¿Recuerda lo que le pasó al rey? Que envaneciéndose, ¿qué hizo? Cayó en la tentación, en la condenación del diablo. Se creyó más poderoso y fue irreverente delante de Dios. Entró a ofrecer el incienso que no le correspondía a él. Ah, porque yo soy. No, mi amado. No un neófito. ¿Qué significa neófito? Nuevo. Recién parido. Entonces los obispos de las iglesias o los administradores de la iglesia también deben tener cuidado en no nombrar a cualquier persona para que tenga algún cargo dentro de la iglesia. Debemos ser sabios. Entonces a veces llegan, pastor, si vio a tal tan juicioso y mire cómo sabe, y mire. Sí. Espere que pase un tiempito. Tranquilo. ¿Cuánto tiempo? Deje que pase. ¿Cuál es el afán? Tranquilo. Cuando un corazón está entregado a Dios, va a servirle a Dios. Entonces uno se emociona, ¿no? Uy, mira ese cómo hace, no, mire ese, wow. Y entonces uno, por favor, ayúdanos con esto. Sí, y al rato, ¿se acabó? Porque hay que discernir entre las emociones y el espíritu. Porque hemos de edificar una iglesia buena. Entonces usted mismo, ejercitémonos. Hay personas que quieren ser pastores, no está mal. Necesitamos pastores. Pero nunca han llevado la palabra ni a una casa. ¿Cómo van a ser pastores? No puede. Dice la Biblia que David fue sacado de tras las paridas y que con la habilidosa mano con la que pastoreaba las ovejas ahora estaba pastoreando ¿a quién? A Israel. No, es que yo quiero enseñar a la iglesia, pero si no enseña en la casa, ¿cómo le vamos a soltar la iglesia? ¿Qué responsabilidad? Hay que ejercitarse, no un neófito. Mire lo que dice 1 Corintios 3, 1 al 3. Le está hablando Pablo a los corintios y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Imagínense. ¿Era una iglesia que ha madurado? No. Estaba repleta de dones, con ministerios, pero todavía están, yo no lo perdono. Es que se fue sin despedirse. No. Ay, estoy brava con el pastor porque el pastor puso a predicar a X y no puso a predicar a Y. ¿Qué tal? No es eso, inmadurez. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Podemos leer desde el versículo 1. Dice
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Claro, ¿qué está diciendo? Beban de esa leche para que crezcan ¿en qué? Mire, para que crezcáis para salvación. Si la iglesia no crece, ¿a qué tiende? A perderse. Porque el peligro, comenzamos hablando acerca de la guerra espiritual, ¿el peligro cuál es? Que vengan otras doctrinas y comiencen a dañar la vida. Por ejemplo, nosotros tendemos a dos extremos. Un extremo, el legalismo. Que usted no puede hacer esto, que usted no puede hacer lo otro, que usted cuidadito, que señoritas no me vengan con pantalón, por favor, todas con falda a partir de la fecha. Nada de maquillaje porque eso no es de Dios. La mujer debe vestirse como mujer y no como hombre. Y como eso fue escrito en la época de Jesús, así que los hombres también a partir de la fecha todos vienen en falda porque así se vestía Jesús. Y el cabello sin champú, porque así era en la época de Jesús. Ya. Y nos vamos al otro extremo. La gracia. Pero antes de hablar de la gracia, en este extremo del legalismo, nunca la iglesia se siente salva. Siempre está, no, ¿cuánto me falta? Soy un perro zarrapastroso, nunca seré salvo. Ay, pobre de mí. Señor, ten misericordia. ¿Usted es salvo? Si Dios tiene misericordia de mí, porque yo con lo malo, eso pasa por el legalismo, porque es palo, 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 palo. Pero en el otro extremo, en la gracia, entonces, ¿qué es? No importa que traiga allí, no importa que esto, no importa nada. Vengamos delante del Señor. Y entonces también se va a un error y es volver la iglesia, ¿qué? Un desorden. Pero no. Dice acá que creciendo para salvación hemos de madurar, ejercitados en el bien y en el mal. Que sepamos distinguir qué es bueno y qué es malo. Y uno se da cuenta, ¿no? Como dice la gente, bueno, es bueno tal cosa, yo sé que la Biblia dice, pero es bueno tal cosa, están buscando la aprobación de una persona para poder hacer sus maldades. Pero nosotros debemos crecer como iglesia, que sepamos dar respuesta a nuestra fe. Y termino con Efesios capítulo número 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo número 11. Acá hay algo muy importante y dice lo siguiente. Leamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire algo importante acá que dice. Está diciendo que hay 5 llamados o 5 constituciones, pero dice que son 5 ministerios. No. Al contrario, habla de qué? De un solo ministerio. No es que usted ahora vaya a salir de aquí predicando, no, ser apóstol no es un ministerio. No. Ojo, no. En este texto no está hablando que son un ministerio, pero mire lo que dice, versículo 12. A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra ¿de qué? Del ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿Cuál ministerio? ¿Será el de apóstol? ¿Será el de profeta? ¿Será el de maestro? ¿Será el de pastor? ¿Será el de evangelista? ¿Cuál ministerio? No pierda Efesios, pero Lucas, yo le voy a leer, Lucas capítulo número 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué está haciendo Lucas? ¿Qué está haciendo Lucas con Teófilo? Instruyéndolo, enseñándole, ¿cierto? Pero Lucas fue apóstol.
¿Lucas no fue de los 12? Claro que no. Y nunca lo nombran de apóstol, o sea que hay un ministerio. ¿Cuál? El de la palabra. Así que, mis amados profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, su llamado es para edificación de la iglesia, para que ellos sepan cómo llevar la palabra. Claro, hay una duda que está en el aire desde la mitad de año que comenzamos a tocar el tema de los ministerios y los dones con más fuerza. Y es, bueno, ¿y cómo le hago yo para saber qué ministerio tengo? ¿Sí? ¿Alguno se ha preguntado eso alguna vez? ¿Y cómo le hago yo para saber qué dones tengo para ayudar a la iglesia? ¿Sí? ¿Se ha preguntado usted qué dones tiene? ¿O usted cree que en la repartición de dones a usted no le quedó nada? Porque déjeme decirle una cosa, toda la iglesia tiene dones. Porque toda la iglesia está llena del Espíritu Santo. Y todos tenemos ministerio, ya sabemos. ¿Cuál? El de la palabra. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Dice que ejercitados espiritualmente. Pues usted no va a saber qué ministerio tiene si no comienza a ejercitarse en la vida de fe. Y claro, 2, usted busque en la palabra qué cosas hace ese servicio. Por ejemplo, yo cada vez que leo la Biblia estoy atento qué hacen los pastores en la Biblia. Uy, normalmente Dios les da un palo. Pastores malvados que no buscaron, sino, estoy ahí. Tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esto. Claro. Y si usted es profeta, entonces, ¿qué hacían los profetas? Y si usted es maestro, ¿qué hacían los maestros? Y si usted es evangelista, ¿qué hacían los evangelistas? Habrán unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, evangelistas, pues yo he encontrado pocos. Pero, por ejemplo, de maestros, sí, también pocos. De los que más he encontrado es de pastores y maestros y apóstoles. De eso se encuentra muy fácil. Pero hay otros que hay que escudriñar más. Pero debemos madurar, iglesia. Y usted que tiene un don, comience usted a servir en la iglesia, comience a servir para la vida espiritual y usted comenzará a darse cuenta del don. Por ejemplo, hay gente que servir no le gusta. No le gusta. En cambio hay otros que todo lo quieren hacer y todo lo van a hacer. Comience a aprender cómo dominar ese servicio. Hay otros que son buenos para precedir las cosas, les gusta dirigir las cosas. Otros no, son tímidos. Bueno, pues a esos que les gusta presidir, ¿cómo prepararlos para ello? ¿Cómo hacer? Aquellos que tienen el don de discernimiento de las lenguas. Ay, mire que yo cuando escucho hablar en lengua yo entiendo. Bueno, entonces venga, pongámonos cómo hacemos para que sea ordenadamente y que edifique la iglesia. Y todas estas cosas, ¿cómo las hacemos? Madurando. Pero el Espíritu de Dios no ha de manifestar todas esas cosas si nosotros no nos arrodillamos ante Él y morimos a nuestras propias cosas para que Él viva en nosotros. Y termino aquí diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios nos ayude a crecer como una iglesia madura. No que crezcamos solamente en número, sino que seamos maduros para recibir a los recién paridos, a los recién nacidos, a los que nacen de nuevo, que aprendan. No se crea que usted no tiene lo que necesita. Dios está en usted. Y si Él está en usted, Él es el que lo pastorea, Él es el que le guía, Él es el que le enseña. Amén.